Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles, hermanos, y que hayan tenido, hermanos, bendición en los cultos respectivos a los cuales ustedes asistieron hoy, donde se congregaron o quizás están por hacerlo. Que Dios les hable, que Dios les dé respuesta a través de esa palabra. Así también, amados hermanos, en esta oportunidad quiero compartir una reflexión de la palabra del Señor que está en Primera de Samuel, hermanos, en el capítulo 30, Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 6, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muertes, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Estas palabras, hermanos, que nos muestra la Escritura, nos dan, hermanos, aquella fortaleza, nos da aquella bendición, hermanos, de qué es lo que tenemos que hacer en los momentos de dificultad. Es decir, cómo tener fortaleza en tiempos de dificultad. Esa es la reflexión, hermanos, que Dios quiere compartir a nuestras vidas a través de esta porción que hemos leído, ya que, amados hermanos, podemos notar claramente lo que aquí está sucediendo, ¿verdad? David había, hermanos, estaba residiendo en esta ciudad, dice ahí, de Siclag, pero se había ido con los que le acompañaban, hermanos, a ayudar al rey Aquís para vencer a los filisteos. Pero dice que cuando ellos regresaron, hermanos, ya los amalecitas habían invadido, quemado la ciudad de Siclag y se habían llevado a todos los habitantes, es decir, a las mujeres, esposas, hijos, hijas, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, allí podemos notar nosotros la situación que David estaba viviendo, hermanos, y lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque si tú recuerdas, hermanos, la orden que Dios le dio a Saúl era que tenía que destruir los amalecitas. Todos los animales, todas las bestias, hermanos, desde el más viejo hasta el de pecho. Pero Saúl, hermanos, no obedeció a Dios. Y la desobediencia siempre traerá consecuencias a nuestra vida. Así dice la palabra de Dios. Es claro, amados hermanos, que la palabra de Dios dice que los padres no van a pagar por los pecados de sus hijos, ni los hijos van a pagar por los pecados de sus padres. Pero sí, amados hermanos, habrán consecuencias, ¿verdad? Y eso es lo que está David, hermanos, en esta oportunidad sufriendo, las consecuencias de la desobediencia de David. Entonces, cuando a ti y a mí, hermanos, Dios nos pide que quitemos algo de nuestra vida, hermanos, que aquello, si nos va a hacer daño, hermanos, podamos nosotros identificar cuáles son los amalecitas que hay en nuestra vida, que Dios quiere que quitemos de nuestra vida, amados hermanos, para que no vayamos a tener consecuencias, porque la desobediencia a Dios trae, hermanos, tristeza y dolor, amargura y tantas cosas, hermanos, que trae el desobedecer a Dios. Por eso, hermanos, si Dios te está pidiendo que de tu vida quites ese malecita, esa situación que hay en nuestra vida, aunque nos duela quitarlo, hermanos, tenemos que quitarlo de nuestra vida. Más si nos está afectando, amados hermanos, en nuestro crecimiento espiritual, nos está afectando en nuestra búsqueda a Dios. Antes que ese amalecita vaya a destruir nuestra comunión con Dios, debemos apartarlo de nuestra vida. Nosotros debemos de destruirlo para que no nos afecte en nuestra relación con Dios.
Pues eso es lo que pasó aquí. Y por eso dice, hermanos, en el verso 4, que David y la gente que estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Porque, como dije hace un momento, hermanos, cuando nosotros no obedecemos a Dios y no queremos quitar aquello que nos daña, hermanos, nos trae tristeza. Estos hombres estaban llorando, que dice que hasta dice allí el versículo, hermanos, que les faltaron las fuerzas para llorar. Que era de menos, hermanos, si habían perdido sus familias completas, se las habían llevado cautivas, estos amalecitas, ¿verdad? Entonces, porque fíjate, hermano, Saúl desobedeció. Si Saúl, hermano, hubiera destruido estos amalecitas, esta circunstancia no estuviera pasando este pueblo de Siclag con David y todos los hombres, o sea, no estuvieran en ese sufrimiento, hermano, si Saúl hubiera obedecido a Dios, hubiera destruido los amalecitas. Por eso te decía, hermano, si en nuestra vida a veces pasamos tristezas, angustias, aflicciones, hermanos, es porque muchas veces no estamos obedeciendo a Dios y no queremos quitar aquello, hermanos, que, como dije hace un momento, está afectando nuestra comunión con Dios y nos priva de poder recibir todo aquello que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Estos hombres, dice, hermanos, que se embargaron en la tristeza. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando tú no quieres quitar los amalecitas de tu vida y te causan tristeza, dolor, angustia, aflicción, etcétera, en tu vida? Hermanos, podemos perder la esperanza, ¿verdad? Puede llegar a nosotros, hermanos, esa situación con una tristeza profunda, llegar a perder la esperanza. Pero en Dios siempre hay esperanza, hermano, ¿verdad? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña: la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Es decir, esperanza, esperar, ¿verdad? Y por eso dice, fíjate lo que dice el Salmo, hermanos, Salmo 25:5. Debemos de esperar en Dios, hermano. Dice el Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces, los cristianos, hermanos, tenemos esperanza. Los cristianos, amados hermanos, podemos esperar en Dios. Es decir, podemos tener esperanza. Pero si no sacamos esas situaciones o esas, hermanos, cosas que nos están afectando, esos amalecitas, hermanos, simbólicamente lo que te está impidiendo poder tener esa relación personal con Dios, hermanos, es porque no estamos en esa convicción de fe y de obediencia a Dios. Por eso el salmista dice, hermano, en ti he esperado todo el día. Mira también lo que dice el Salmo 27:14, hermano. Dice la palabra de Dios: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, hermanos, sí podemos tener esperanza en nuestra vida. Dice el Salmo 62, hermano, versículo 5, dice también: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, dice, porque de Él es mi esperanza. Entonces, la tristeza, hermano, puede embargarnos de tal manera que podemos llegar a perder esa esperanza, ¿verdad? Pero ya leímos lo que la palabra de Dios nos enseña con referente a tener esperanza en nuestro amado Salvador. También, hermanos, en el verso 6 dice que David estaba bajo, hermanos, aquella situación difícil de haber perdido su familia. Pero con eso, hermano, que su mejor amigo Ahitofel lo había traicionado, que sus hijos se le habían revelado, y ahora dice el verso 6 que estos hombres, hermanos, lo querían apedrear por haber perdido su familia, hermanos, por haber ido con David a pelear contra los filisteos, a apoyar al rey Aquís. Entonces, fíjate cómo es bien paradójico, hermanos. Estos mismos hombres que alardaban de David, que decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, fíjate, hermanos, cómo ahora estos hombres que admiraban al rey David, ahora quieren apedrearlo. Ahora quiere, dice allí, hermanos, y hablaban de apedrearlo. Dice, pues todos estaban en amargura de alma. Pero fíjate David, hermano, a pesar de las aflicciones y angustia y todo lo que le embargaba en ese momento, hermanos, él estaba fortaleciéndose en Dios, dice la parte final del versículo 6. Mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y por eso es que es la reflexión, hermano, cómo tener fortaleza en la dificultad.
¿verdad? Eso es lo que Dios, hermanos, a través de este relato nos está transmitiendo a cada uno de nosotros. Cómo debemos tener fortaleza en los momentos de dificultad. Entonces, fíjate lo que está haciendo David. Él, en vez de estar renegando, en vez de estar con aquellos hombres, hermanos, diciendo agarremos los caballos y sigámoslo y vamos a rescatar la familia, hermanos, solucionemos esta situación, solucionemos este problema. Ellos estaban en amargura de alma, estaban llorando que perdieron la fuerza, y en todo eso querían apedrear a David. Pero David tomó la mejor decisión que todos podemos tomar, hermanos, y es fortalecernos en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjate lo que dice el Salmo 27. Aunque a mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, dice la palabra de Dios. Imagínate, hermano, hasta dónde era la fortaleza que Dios le estaba dando a David. David estaba, hermanos, con esperanza en Dios, se estaba fortaleciendo. Imagínate un abandono de padres, hermanos, pero David confiaba que Dios, aún con todo y eso, podía recogerlo, ¿verdad? También, hermanos, en el Salmo 56, podemos también nosotros, hermanos, fortalecerlos con esas palabras que David se fortalecía. Fíjate lo que dice el Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo yo, en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Dice la palabra de Dios, ¿qué puede hacerme el hombre? Fíjate cómo David se fortalecía, hermano. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer en los momentos de dificultad. Fortalecernos en Dios, hermano, para cuando vengan esos momentos difíciles a nuestra vida, podamos estar fortalecidos. No es, hermanos, que nosotros andemos buscando dificultades, pruebas, angustias, sino que ahí están, hermanos, en el camino de la vida. Tarde o temprano nos vamos a topar con ellos, pero ¿cómo las vamos a afrontar, hermano? Por eso Dios siempre habla a tiempo, hermano. Y a través de estos relatos históricos, cómo estos hombres del ayer pudieron soportar semejantes presiones, fue todo porque se fortalecían en el Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros, hermano? Si fíjate lo que dice David en el versículo 1, dice que, hermanos, él estaba sufriendo los ataques de sus enemigos. Destruyeron la ciudad y se llevaron a su familia. Dice en el versículo 2, hermanos, que él había perdido lo más valioso de esta vida, que era su familia, hermano. Fíjate en el versículo 3 y 4, dice que había un desconsuelo total, estaba sufriendo un desconsuelo total, hermano, en su vida por haber perdido su familia. Dice en el versículo 6, hermano, que estaba sufriendo de grande angustia, a pesar del dolor que sentía de haber perdido su familia. Ahora se agregaba que lo querían apedrear. Entonces, muchas situaciones difíciles en la vida de David, muchas situaciones difíciles pueden venir a tu vida, pueden venir a mi vida. Entonces es allí, hermanos, donde está la palabra de Dios, y es allí donde debemos de agarrar las porciones, hermanos, para poder nosotros apoyarnos y fortalecernos en Dios, hermanos. Si vienen las dificultades a nuestra vida o ya las estamos viviendo, hermanos, pues este es el momento que podamos apoyarnos en la palabra de Dios, para que Dios pueda llenar nuestro corazón de fortaleza, de confianza, y podamos superar y salir en victoria en cualquier dificultad que nosotros podamos tener. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, porque como dije hace un momento, David tomó la mejor decisión. Fíjate, el verso 6, repito, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjate lo que dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermano? Tomar el ejemplo de David, ¿verdad? Nada va a cambiar, hermanos, nuestra situación con estarnos lamentando. Fíjate, David aquí, hermano, no se estaba, hermanos, lamentándose, estaba confiando en la fortaleza de Dios. Así dice la palabra de Dios, hermano. Entonces, ese es, hermanos, la bendición que Dios tiene para sus hijos. ¿Cómo podemos nosotros entonces fortalecernos en Dios? Primero, hermano, tenemos que sacar tenemos que sacar de nuestros pensamientos el problema y meditar en las promesas de Dios. Dice Isaías, hermano, en el capítulo 26, verso 3 al 4, dice, tú guardarás en completa paz, dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
porque en ti ha confiado, dice. Dice el 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza, que dice, de los siglos, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que está diciendo Isaías, hermano. Nosotros, entre más, hermanos, entre más alta que sea la montaña, hermanos, pero más lejos estemos de ella, la vamos a ver pequeñita. Porque si tú ves una montaña, un cerro, un volcán, como de una distancia lejos, ¿cómo se mira? Pequeña. Pero entre más nos acercamos, más grande se ve. Entonces nosotros no podemos pasar siempre pensando en los problemas, hermanos, sino que tenemos que hacer lo que dice allí, hermano, ¿verdad? Porque cuanto más cerca estemos de los problemas y pasemos pensando en los problemas, más difícil se nos va a poner la situación. Pero fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Que el Señor dice, guardará en completa paz, dice, ¿verdad? En completa paz. No dice en paz, sino que dice en completa paz a aquel, dice, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que no podemos pasar todo el día meditando en el problema, porque Satanás es astuto, que Dios lo reprenda en esta hora. Y él utilizará esos medios, hermanos, para desanimarnos y apartarnos de nuestra confianza y de nuestra fe, ¿verdad? Según lo que está diciendo allí, sino que nuestros pensamientos deben de estar enfocados, hermanos, en la fidelidad y el poder de Dios, que en Él podemos solventar toda situación difícil que viene a nuestra vida. Por eso dice el versículo, confiad en Jehová, dice, perpetuamente, porque Jehová, dice el Señor, es la fortaleza, dice, de los siglos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si tú y yo nos enfocamos en la fidelidad y el poder de Dios, nos daremos cuenta que Dios es más poderoso que cualquier problema que podamos estar enfrentando. En segundo lugar, hermanos, lo que tenemos que hacer para agarrar fortaleza en los tiempos de dificultad es, hermanos, que tenemos que comprender que todo está bajo el control del Señor y Él tiene la última palabra. Dice el Salmo 11, versículo 3 al 4, hermano. Si fueran destruidos los fundamentos, dice, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos, en segundo lugar, para tener fortaleza en los tiempos de dificultad? Es lo que ahí está diciendo la palabra de Dios. Que pase lo que pase, debemos de comprender que todo está bajo el control de Dios y Él tiene la última palabra. No es lo que el médico te ha dicho por tu salud, no es lo que los banqueros han dicho por la deuda que tienes, no es por lo que te hayan dicho en la situación independiente de lo que tú estés pasando, sino que es lo que Dios diga, porque como hemos leído allí, Él tiene la última palabra. Pero debemos de comprender eso, amados hermanos, que todo está bajo su control. Todo, hermanos, tiene una solución en el Señor, pero debemos de confiar en Él. Debemos de estar meditando en su poder. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice el salmista? Que el Señor está en el cielo, en su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hebreo dice, acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de su gracia, hermanos. Porque si tú recuerdas en la ley, ¿qué decía, hermano? Dios había establecido que no se podían acercar. Si tú recuerdas cuando Moisés estaba recibiendo los estatutos, las instrucciones y todo lo que Dios estaba mandando para el pueblo, dice que ellos estaban de lejos viendo los truenos y todo, hermanos, el fuego y todo lo que ahí había, porque no se podían acercar, porque dice la palabra de Dios, hermanos, en Éxodo, que Dios había establecido un límite hasta donde podía pasar, y todo animal o hombre que pasara, Dios lo mataba. Pero en la gracia ya no, hermano. El salmista dice que Dios está en el cielo, en su trono. Sus ojos ven y examinan a los hombres. Ahora Hebreos dice, hermanos, que tenemos acceso directo, libremente, hasta el trono de su gracia. Por eso no debemos de, hermanos, enfocarnos en los problemas, hermanos, sino que enfoquémonos en la fidelidad y el poder de Dios. Comprendamos, hermanos, que Él tiene el control de todas las cosas y que Él tiene la última palabra, y así vamos a tomar fortaleza, hermanos, ya sea para cuando la dificultad venga a nuestra vida
o ya sea que la estés atravesando en estos momentos. Pero no es lo que te hayan dicho, es lo que Dios diga, porque Él tiene la última palabra y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. En tercer lugar, amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener fortaleza en los tiempos de dificultad? Es reconocer que somos débiles, es reconocer en nuestra debilidad. Dice 2 de Corintios 12:9, hermano. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, qué buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, ¿qué dice? Entonces, dice, soy fuerte. En el mundo natural, hermano, en el mundo exterior, en el mundo que no conoce a Cristo, no es de reconocer las debilidades. Aquí es al más fuerte, al más inteligente, al más vivo, dice el mundo. Pero en el Señor no. En el Señor es lo contrario. Debemos de reconocer que no es con nuestra fuerza. Dice Efesios que es con el poder y la fuerza de Dios. No es con nosotros, con nuestras propias fuerzas, hermano. Allí lo está diciendo la palabra de Dios. Sino que si tú y yo reconocemos, hermano, como dice allí, nuestra debilidad, nos permitirá poder experimentar la fortaleza de Dios para los momentos de tribulación, los momentos de dificultad, los momentos de prueba, de tormenta, como tú le quieras llamar al proceso que puedas enfrentar en este momento o posterior pueda llegar a tu vida, porque de que llega, hermano, ¿verdad? Entonces fíjate lo que dice 2 de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Entonces, fíjate, hermanos, Pablo dice que reconozcamos nuestra debilidad. Y en 2 de Crónicas nos dice que si lo reconocemos, vamos a experimentar la fortaleza de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que allí nos está diciendo la Escritura. No es con nuestra fuerza. No podemos. Por eso alzamos nuestros ojos a ti. Tenemos que tener siempre la mirada en el Señor. No seamos como Pedro, hermano, que cuando estaba en medio de la dificultad quitó la mirada de Cristo y se empezó a hundir cuando él pidió caminar. Limita al Señor, limita el poder de Dios. Hermanos, y creían que era un fantasma, pero Pedro dice, si eres el Cristo, deja que yo camine en el agua, y el Señor lo llama. Pero él, hermanos, alzó su mirada a Cristo, pero cuando la quitó, se dio cuenta en la situación que se encontraba, y dice la palabra de Dios, que allí, hermano, empezó a hundirse. Pero gracias a Dios que allí estaba el Señor, hermano, y Él lo rescató, Él lo levantó, lo sacó de donde se había hundido. Y por eso dice aquí en 2 de Crónicas, hermano, ¿verdad? Y por eso dice, a ti volvemos nuestros ojos, porque dice, no sabemos qué hacer, dice. No hay fuerza, dice, contra tal multitud. No hay fuerza contra esta enfermedad que me han detectado. No hay fuerza contra esta escasez que ha llegado a mi vida. No hay fuerza, no hayamos qué hacer contra el desempleo que me encuentro. No hay fuerza. No sé, amado hermano, en qué situación tú te puedas encontrar en este momento o nos podamos encontrar en un futuro. Pero lo que sí sabemos es que en Dios podemos experimentar la fortaleza para salir adelante de cualquier dificultad si reconocemos nuestra debilidad. Fíjate lo que dice ahí mismo en 2 de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 14. Y estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jeel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Fíjate qué maravilloso, hermano, lo que está diciendo el Señor. Pero fíjate lo que hay algo allí, y que tristemente muchos de nosotros nos descuidamos, dice. En medio, dice, de la reunión, en medio del culto, en medio de la congregación, si le queremos cambiar el nombre. Pero dice que estaban en la reunión, dice, cuando vino, dice, el Espíritu de Dios, y dijo que no era la pelea vuestra, sino que era de Dios. No dice allí, hermano, cámbiale el nombre donde dice la palabra de Dios, no temáis ni amedrentéis,
de esta dificultad, de esta tormenta, de esta prueba. Aquí dice, delante de esta multitud tan grande, que era el problema que allí tenían, ¿verdad? Pero esto solo cámbiale a tu problema, hermano, ¿verdad? Y fíjate lo que dice ahí, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Por eso, hermano, es que no debemos de dejar de congregarnos, hermano, sino por algo Dios dejó ahí en su palabra ese mandato, hermano. Tal vez no, para mí es un mandato, hermano. No dejen, donde dice no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, más cuando sabes que aquel día se acerca. Y cuando aquel día se está acercando, hermanos, que ya está cerca el Señor, hermanos, las situaciones serán más difíciles. Fíjate que aquí dice, hermanos, que Pablo estaba sufriendo persecuciones. Nosotros, gracias al Señor, amados hermanos, físicamente no estamos sufriendo persecución. Podemos congregarnos libremente, pero sí somos perseguidos por el pecado, por las tentaciones y por todo aquello que el enemigo nos ataca para querer desestabilizar nuestras emociones y así apartarnos del camino del Señor y poder llegar a un desánimo grande, así como estaba este pueblo que querían incluso hasta apedrear a David. Pero fíjate aquí el libro de Crónicas lo que está diciendo, hermano, ¿verdad? En medio de la reunión, o sea, es como cuando Tomás, amado hermano, ¿te recuerdas, Tomás? Cuando el Señor se aparece a los discípulos, no estaba Tomás. Se perdió la bendición y a él le dijeron que el Señor había estado con ellos, pero él no creyó por no haber estado en el culto, ¿verdad? Igual está sucediendo aquí. Imagínate aquí quien no haya estado en esta reunión, hermano, y no oyó estas promesas de Dios, él hubiera seguido desanimado. Si la gente aquí agarró fortaleza, hermanos, en las promesas de Dios, los que no estuvieron en la reunión, hermanos, han de haber seguido desanimados creyendo que estos estaban locos, que no, si ya habían establecido que no podían con gran multitud. Pero allí, hermanos, por eso es que congreguémonos, hermanos, busquemos del Señor, hermanos. Para todo hay tiempo, para tu familia, para que te recrees, para que trabajes, para que tengas momentos, hermanos, de esparcimiento personal, todo y cuando sea lícito lo que desarrollemos, hermanos. Para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios. Imagínate, hermanos, cuánto tiempo le dedicamos al Señor nosotros. Y por eso nunca podemos recibir la respuesta. Porque a veces, quizás cuando tú decides no ir al culto, allí el Señor da la bendición. Imagínate aquí en medio de la reunión manda la bendición el Señor para fortalecer al pueblo. No se amedrenten por esta gran multitud. No amedrentéis, no temáis. Porque no es, dice, ¿qué dice ahí? Porque no es tuya, dice, la guerra, sino de Dios. Entonces fíjate qué maravilloso, hermano. Entonces solo cuando tú y yo vamos a reconocer, hermanos, humildemente que no tenemos fuerzas para pelear nuestras batallas, nuestras dificultades, como vengan a nosotros, hermanos, no vamos a poder recibir la fortaleza de Dios. Pero si reconocemos nuestra debilidad, como dice Pablo, vamos a recibir la fortaleza de Dios para salir en victoria. Dice Isaías 40:29, hermano. 40:29, Isaías 40:29 al 31. Él da, dice, esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, dice, a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, dice, y no se cansarán, caminarán, dice, y no se fatigarán. Así, hermanos, es como vamos a agarrar la fortaleza para nosotros seguir adelante y así poder enfrentar nuestras dificultades, hermanos, con la fortaleza que Dios nos permita tener, dice aquí, hermanos, para poder superar cualquier adversidad que venga a nuestra vida, ¿verdad? Sigamos el ejemplo de David, hermano, en esta porción que hemos leído, ¿verdad? Y busquemos fortalecernos en el Señor. Aquellos hombres estaban angustiados, llorando, queriendo apedrear a David, pero dice ahí que David se estaba, dice, fortaleciendo en el Señor. Confiemos en sus promesas, confiemos en su autoridad y reconozcamos nuestra necesidad de su fuerza y de su ayuda para poder salir adelante de cualquier circunstancia que pueda venir a nuestra vida. Recordemos, hermanos, estamos en este mundo, somos humanos, somos personas, no estamos exentos de las circunstancias del mundo, que porque ser cristianos no van a venir problemas a nuestra vida. ¿Cómo no, hermano? Y si tú vives en más fidelidad a Dios, más problemas vendrán, porque así dice la Escritura, hermanos, que el que quiera vivir piadosamente, dice, ¿verdad? Sufrirá persecución, sufrirá, hermanos, y el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Juan dice, y esto es lo que vence al mundo,
nuestra fe. Así que, amados hermanos, si queremos tener fortaleza en los momentos de dificultad, hagamos lo que la palabra de Dios nos acaba de enseñar, hermanos, ¿verdad? Alejemos de nuestros pensamientos, hermanos, el problema y meditemos, dice, en las promesas del Señor. Segundo, comprendamos que Dios tiene el control y que Él tiene la última palabra. Y lo tercero que hemos meditado, hermanos, reconozcamos nuestra debilidad para que del Señor pueda venir la fortaleza y podamos enfrentar las batallas de la vida. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que Dios nos guarde, cuidemos, hermanos, nuestra comunión y relación con Dios, porque el enemigo no está jugando a ser diablo, él es diablo, él está luchando por tu alma, y muchos de nosotros tristemente estamos jugando a ser cristianos, hermanos, ¿verdad? Ya no seamos, hermanos, personas que somos indiferentes a pesar de tener una membresía en X congregación o algún privilegio y creemos que con eso ya estamos asegurados en este mundo. No, amados hermanos, el diablo está tratando de perjudicar nuestra comunión con Dios de diferentes maneras, pero si tú y yo no nos fortalecemos en el Señor, como David, imagínate, había perdido su familia completa, hermano, hijos, esposa, hermanos, y de ribete lo querían apedrear. Imagínate qué presión más grande, pero este hombre tomó la mejor decisión, y es como dice el versículo que hemos leído, amados hermanos, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que adelante, hermanos, que es la orden del Señor, no desfallezcamos y con la ayuda de Dios pues podamos salir adelante en las dificultades que tengamos que enfrentar. Que Dios te bendiga, hermanos, y que hayas tenido un día en la presencia del Señor con ese gozo, esa actitud positiva de que esta semana que vamos a iniciar, Dios va con nosotros. Que Dios les bendiga.